Bueno, ya casi damos comienzo. No sé si Carlos quiera ir introduciendo. A que demos apertura entonces. Gracias. Bienvenidas a todos y todos, amigos y amigas de Red Colaborar. Es para nosotros un gusto el día de hoy presentar a nuestra invitada a este panel. Ella es Irene Chávez. Irene es especialista en capacitación y desarrollo organizacional y sostenible desde hace más de 15 años. Ha trabajado como consultora para una diversidad de proyectos en Latinoamérica, el Caribe y Asia. Ella se enfoca en el trabajo colaborativo con el fin de proporcionar a las organizaciones y comunidades locales herramientas prácticas para llevar sus actividades y proyectos a otro nivel. Dentro del tema del desarrollo organizacional, ella se ha especializado en los temas de planificación estratégica, sostenibilidad financiera y gestión de proyectos. El día de hoy es un honor realmente y un placer contar con Irene, dadas sus capacidades indiscutibles en el tema del desarrollo organizacional. Su experiencia va a ser muy importante para nosotros. Así es que gracias, Irene, por haber aceptado la invitación. Ella está desde París conectada con nosotros. En París son las 10 de la noche y agradecemos el esfuerzo de Irene en esta actividad. Gracias. Gracias, Carlos. El honor es todo mío. Entonces, bienvenidos a todos. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar. Creo que ya les dijeron que hay una caja de preguntas para que puedan ponerlas, escribirlas ahí y vamos a tener un momento al final para responderlas. Entonces, bienvenidos a todos. Esta es una breve introducción al tema de sostenibilidad organizacional y vamos a tratar de forma bien breve, pero lo más detallado posible, los siguientes temas. ¿Qué es un sistema organizacional? Lo cual es importante para comprender qué es la sostenibilidad organizacional y sus diferentes niveles y tipos. Vamos a dar una introducción a lo que es el concepto de mercado y cómo nos alineamos con el donante dentro de este mercado. Y una breve clasificación de los tipos de fondos, los fondos restringidos y no restringidos. Y al final tenemos una serie de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a empezar con qué es una organización. Esto es súper importante comprenderlo porque tenemos como que un concepto de que una organización es como lo vemos en la imagen de la izquierda, como una estructura pues muy horizontal o vertical en la que las personas cumplen un rol, hay una jerarquía y hay como una especie de orden. Lo importante a saber en esto es de que esto en la realidad no funciona así. En la vida real, las organizaciones son más como la imagen de la derecha, en donde hay una sinergia que se crea entre los diferentes elementos de una organización, tanto a lo interno como a lo externo. ¿Por qué esto es importante? Es porque tenemos que entender a las organizaciones, a nuestras organizaciones como un sistema que está en constante evolución, es un sistema que está como vivo y que está constantemente adaptándose y siendo resiliente tanto al contexto externo y todas sus variantes y todas sus sorpresas también, como al contexto interno de quienes conforman este sistema organizacional. ¿Por qué es importante comprender este concepto de sistema? Al comprender este concepto de sistema, nosotros vamos a ser mejores, estar más aptos y ser más capaces de poder trabajar con nuestra sostenibilidad organizacional. Entonces, ¿qué es este sistema? Una organización, de la forma en la que yo trabajo con las organizaciones, es que yo les veo como individuos, ¿no? Primero hay una serie de individuos que conforman la organización, entonces cada uno de sus miembros, cada uno del personal, los voluntarios, etcétera, juegan cada uno un rol. Entonces estos recursos humanos son el conjunto de individuos que juntos, cuando se conforma una organización, cuando forman parte de esta misión que se comparte,
tienen como que comparten relaciones, ¿no? Se crean una serie de relaciones, una serie de funciones colectivas, una serie de procedimientos, de proyectos, etcétera, que se ponen en marcha. Y esto es lo que hace a cada organización única, porque es el conjunto de individuos que se juntan y que crean estas relaciones, que crean una cultura organizacional y que hacen que la organización sea única, aun cuando la organización podría estar trabajando un tema similar a otra organización. Cada organización le da un toque, una personalidad diferente. Entonces, eso es muy importante a la hora de pensar en contactar, por ejemplo, a posibles socios o donatarios o donantes nacionales o internacionales, y es qué es lo que nos hace únicos, qué es esta personalidad que le estamos dando a la organización, qué es lo que hacemos diferente. Entonces, juntos creamos un conjunto que es la organización en sí, y esta organización tiene su propia identidad y su propia misión propia. La organización existe con una misión propia, y esto es extremadamente importante tenerlo claro a la hora también de trabajar con todo lo que es sostenibilidad organizacional y sostenibilidad financiera. La organización existe por una razón y muchas veces esa razón no la tenemos clara. Y si no tenemos esa razón de existir clara, entonces no podemos comunicar claramente con nuestros socios o con nuestros donantes. Entonces, esto es un elemento clave a considerar cuando estamos hablando de sostenibilidad organizacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta organización existe dentro de un contexto, ¿no? Que también es muy importante y a veces nos olvidamos de trabajar o de considerar este contexto. Porque es dentro de este contexto, es dentro de este medio en el que nosotros vamos a ir a buscar nuestros recursos, donde vamos a ir a buscar nuestros donantes, donde vamos a buscar a nuestros clientes, a nuestros beneficiarios. Y aquí estoy usando la palabra cliente de forma general, no desde la perspectiva empresarial, ¿verdad? Sino a quién estamos sirviendo, a quién estamos beneficiando. Entonces, obviamente necesitamos recursos. ¿Y para qué necesitamos estos recursos? Para que nuestra organización sea próspera, para que nuestro sistema, que es un sistema que está vivo, que está constantemente evolucionando y adaptándose al contexto, pueda ser sostenible, que sobreviva dentro de un contexto, dentro de un medio donde la vida muchas veces es difícil. Como nosotros, como seres individuales, tenemos que sobrevivir, la organización también tiene que sobrevivir dentro de este sistema. Entonces, es una introducción bastante rápida a lo que es en dónde nos estamos ubicando como organización. Entonces, esta organización, lo más importante, como ya lo decía, es que existe con un propósito, con una misión. Y eso es lo que tenemos que siempre considerar cuando estamos hablando de sostenibilidad organizacional. Y el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más, de forma bastante breve, pero en lo que es esta parte de aquí, ¿verdad? ¿Qué son los recursos? ¿Qué es el contexto en el que estamos viviendo? ¿Cómo funciona este contexto? ¿Cómo funciona este espacio? Y entonces, ¿dónde están esos recursos? ¿Y cuáles son los recursos que más nos interesan a nosotros como organización? Entonces, en este sentido, tenemos que comprender que existen 3 tipos de sostenibilidad, y esto es algo que consideramos también muy poco. Muchas veces nos enfocamos muchísimo solo en la sostenibilidad financiera, y es normal, es natural. ¿Por qué? Porque el aspecto financiero es el que más nos urge, es el que más nos estresa, es el que más hace falta, es el que nos preocupa día a día, ¿no? Entonces, esta es una primera, lo que tenemos que tener en consideración es que esta es apenas un primer nivel de sostenibilidad. Cuando estamos hablando de sostenibilidad organizacional, la parte financiera es un elemento, una dimensión. Otros tipos de sostenibilidad de los que hablamos es la sostenibilidad de los servicios, voy a explicar uno por uno, y la sostenibilidad organizacional, que no es lo mismo que la sostenibilidad financiera. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la sostenibilidad financiera es un elemento de la sostenibilidad organizacional. Yo cuando trabajo con organizaciones me gusta hablarles de esto porque justamente por eso las organizaciones están muy concentradas en la parte financiera y no ven todos los demás elementos alrededor del aspecto financiero que son igualmente importantes para que la organización subsista en el contexto en el que se desarrolla. Entonces, empecemos por la viabilidad financiera, que es la parte, pues tal vez a la que estamos más familiarizados.
La viabilidad financiera se evalúa gracias a 3 elementos. Uno son los ingresos netos de la organización, ¿no? Entonces, lo que entra y lo que sale y lo que nos queda dentro de la organización para poder cubrir nuestros gastos y nuestros proyectos, etcétera, y lo que nos queda para seguir adelante. La otra también, que es cosa que se tiene que tomar en cuenta, es la liquidez, el efectivo disponible para pagar las facturas. Me ha tocado trabajar con organizaciones que tienen muchos ingresos, pero que no tienen ninguna liquidez porque su planificación financiera no es apropiada y no es estratégica. Entonces, tienen déficits al final del año y cosas así, y todo el tiempo es como que estar malabareando con las finanzas para poder pasar el año. Entonces, eso es un elemento que a veces las organizaciones le ponen poca atención o más bien reaccionan y sobreviven en vez de tener una estrategia. Y la parte de la solvencia, o sea, la relación entre activos y pasivos, que también es bastante importante. Entonces, si ustedes ven, son elementos puramente financieros. Y un signo de sostenibilidad financiera, en realidad, es cuando la organización es estable financieramente y cuando presenta además una línea de crecimiento constante. Entonces les va a parecer a ustedes extraño porque van a ver que yo voy a utilizar terminología que podría hacernos pensar mucho en el contexto empresarial. Y aunque ustedes no sean organizaciones con fines de lucro, hay momentos en los que financieramente tenemos que pensar, no con el fin del lucro, sino tenemos que pensar estratégicamente en la gestión financiera de nuestra organización para que exista una estabilidad en primer lugar y en segundo lugar para que exista un crecimiento constante. Aunque ese crecimiento no sea para el lucro, insisto, pero ese crecimiento es para que la organización pueda desarrollarse, pueda crecer y pueda avanzar. Y sobre todo, seguir existiendo. Entonces, la viabilidad financiera es, o sea, muchas veces la sostenibilidad de la organización se asocia únicamente a la solidez financiera, pero la verdad es que esto no es suficiente. Aunque es crucial, claramente, no representa más que un aspecto de la sostenibilidad global de la organización. Y eso es uno de los mensajes principales que yo les doy a las organizaciones. Hay que pensar más allá del recurso dinero. Hay que pensar en muchas otras cosas más que también son símbolo y que también significan que nuestra organización es sostenible y durable y autónoma. Entonces, si una organización no desarrolla otras capacidades organizacionales, por ejemplo, la buena gestión, la buena planificación, la buena gestión estratégica, como les mencioné antes, una organización se conforma de individuos, de personas, de un personal, que ese personal necesita estar como en buena, por ejemplo, salud profesional, que sus capacidades técnicas y humanas sean desarrolladas. Todos esos elementos tienen que tomarse en cuenta. Todos los procedimientos organizacionales, las relaciones, la cultura organizacional, son elementos que eventualmente van a ayudarnos a asegurar una sostenibilidad organizacional. Entonces, el aspecto dinero, el aspecto financiero no es el único. El segundo grado de evolución, digamos, dentro de lo que es la sostenibilidad organizacional es la continuidad de los servicios. Lo que es importante aquí es saber que las organizaciones de la sociedad civil, como las que ustedes representan, ustedes prestan un servicio a la sociedad que es muy importante. Y si ustedes no existieran, esos servicios probablemente no los prestaría nadie más. Generalmente es porque el gobierno tiene una falla en ese sentido, porque socialmente hay necesidades que no están cubiertas, etc. Entonces, lo que tenemos que pensar es que nuestra organización no solo existe por una causa, sino que es una causa que tiene que permanecer. Entonces, tenemos que buscar la forma de hacer que la organización financieramente y organizacionalmente sea sostenible, pero que nuestros servicios sean sostenibles a lo largo del tiempo para que persistan aún cuando nuestra organización ya no exista o cuando nuestra organización evolucione. Esos servicios tienen que seguirse prestando a la comunidad. Ese es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Y por último, entonces, en la dimensión más amplia es la de la sostenibilidad organizacional. Esa es la capacidad de la organización de asegurarse que existe, que tiene los recursos suficientes para apoyar su misión, o sea, la razón por la cual la organización existe, que tiene los recursos y los medios y las capacidades para prestar los servicios a lo largo del tiempo,
y para que no dependa de una única fuente de financiamiento, sino que tenga una organización madura es una organización que tiene la capacidad de desarrollar y de diversificar sus fuentes de financiamiento, así como sus fuentes de recursos, otros que el recurso financiero como tal. Entonces, en este sentido, este es un concepto bastante diferente, que es el que la sostenibilidad organizacional es un resultado. O sea, no es un objetivo, sino más bien el conjunto de acciones que hacemos adentro y a lo externo de la organización para alcanzar la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad de los servicios, etcétera. Todo el conjunto de acciones que ponemos en práctica para desarrollar la salud de la organización en todos sus elementos de funcionamiento, eso va a tener como resultado la sostenibilidad organizacional. Yo uso mucho la analogía con el cuerpo humano. Cuando uno quiere estar en buena salud, la buena salud es un resultado. Es el resultado de dormir bien, de comer bien, de hacer ejercicio, de tener amigos, de desarrollar sus relaciones con los demás, etc. Entonces, la salud es un resultado de todos ese conjuntos de elementos. Entonces, lo mismo es con las organizaciones de la sociedad civil. La sostenibilidad organizacional es un resultado o es un proceso y no un fin. ¿Por qué? Porque la organización no es que un día alcanzó la sostenibilidad y ya estuvo y ya no tiene nada más que hacer. No, es algo que se mantiene, es algo que se alimenta, que se construye, que se va adaptando como la imagen del principio, es algo que constantemente está en evolución. Y por eso es que es importante que comprendamos todas las dimensiones en las que estamos trabajando. Entonces, como les mencionaba, las organizaciones de la sociedad civil se desarrollan dentro de un contexto en particular. ¿Okay? La meta principal, número 1, es subsistir y después desarrollarse. Entonces, para subsistir, aunque el lucro no es el propósito principal de una organización, estas organizaciones, como cualquier organismo, necesitan los recursos esenciales, al menos los esenciales, para poder subsistir, crecer, ser independiente, ser sostenible, ser próspera, ¿no? Entonces, el lucro, insisto, no es nuestro fin principal, pero tenemos que poner en práctica acciones similares a una organización con fines de lucro, porque estamos viviendo en el mismo contexto, tenemos que desarrollarnos, tenemos que aprender a hacer un negocio, aunque el lucro no sea el fin, pero sí el fin nuestro es generar los fondos y los recursos necesarios para subsistir y seguir alimentando nuestra misión o tratando de alcanzar nuestra misión. Entonces, ¿en dónde encontramos los recursos para una organización? Igual que en cualquier otro organismo, igual que en cualquier otro concepto, los recursos se encuentran en el mercado de financiamiento para las organizaciones. Igual que cualquier otro organismo que existe, sea o no con fines de lucro, nosotros tenemos que conocer el mercado de financiamiento. Es decir, este lugar formal o virtual en donde hacemos un intercambio de bienes y servicios diversos o de bienes y productos o inclusive de conceptos, de ideas, de conocimiento, ¿no? Estamos en este lugar de intercambio en el que unos tienen una oferta y otros tienen una demanda. Entonces, tenemos que tener esto en mente, aunque cuando seamos una organización sin fines de lucro, para poder aprender a movernos eficientemente y competitivamente dentro de este mercado de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo nos movemos estratégicamente en este mercado? Tenemos por un lado los donantes, ¿no? Ellos, ¿no? O nuestros, la gente con la que estamos trabajando, la gente que nos está financiando, apoyando de diferentes formas. Todo este grupo, ¿no? Todos estos donantes, por resumirlo, ellos han identificado un problema que quieren apoyar, que quieren financiar, que quieren solucionar. Han identificado una causa por la cual ellos existen. Los donantes también tienen una causa y una misión. Y ellos tienen los recursos. Dicen, ok, nosotros vamos a designar esta cantidad de recursos a esta causa, a este problema. Entonces, ellos también por lo general idealmente, ¿verdad? Porque no es el caso siempre,
Ellos han identificado una demanda, una necesidad a nivel social, a nivel de la sociedad civil, a nivel de las comunidades, que ellos quieren apoyar. Entonces existe esta demanda, ¿no? Y estamos nosotros, o sea, ustedes, las organizaciones de la sociedad civil, estamos del otro lado. Ustedes ofrecen algo diferente, que es lo que yo mencionaba antes, porque cada organización tiene su personalidad, por decirlo así. Ustedes tienen que probar por qué son los mejores para recibir, por ejemplo, los fondos de determinado donante. ¿Por qué ustedes son los mejores para ejecutar un proyecto, para alcanzar un objetivo, para apoyar a la comunidad? Y ustedes ofrecen su especialidad. O sea, una cosa es lo que los diferencia y otras cosas en lo que ustedes se especializan. ¿Cuáles son sus temas primordiales de trabajo? Eso también es súper importante. No podemos tener la misión relacionada con algo de justicia y de repente pretender trabajar cosas, por ejemplo, ambientales. O sea, simplemente no está en línea con nuestra misión. Y esto también ocurre mucho en las organizaciones, que no están alineadas entre sí, al interno de ellas mismas. Entonces, esto es en lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, nosotros somos la oferta, ¿ok? Nosotros le estamos ofreciendo al donante o a los donantes un servicio, una especialidad, una competencia, un conocimiento, ¿verdad? Un acercamiento. Y eso es lo que nos hace a nosotros tener una identidad en particular. Entonces, esta es digamos que la dinámica de oferta-demanda más básica, pero al contrario también, y esto es algo que muchas organizaciones se olvidan, es de que ustedes también tienen demandas de parte de la comunidad. Ustedes, de las organizaciones de la sociedad civil, son quienes están como intermediario entre los ciudadanos y los donantes, y el gobierno, o las instituciones académicas, o ¿verdad? Quien sea su interlocutor. Ustedes también tienen una demanda, también tienen necesidades que cumplir, y los donantes tienen algo que ofrecer, que es un acompañamiento, un financiamiento, capacitación, etc. Entonces, se crea una dinámica entre donante y organización que debe ser vista como equitativa, ¿no? Y como un espacio, como en un mercado, en un espacio de negociación. Entonces, tenemos que comprender la relación con el donante, ¿no? Que el donante o puede ser visto como nuestro cliente, ¿verdad? Quien le estamos prestando un servicio, y ellos tienen una serie de recursos. Y nosotros somos la organización que estamos prestando un servicio. Utilizo la palabra servicio de forma muy general, ¿verdad? Sabemos que ahí dentro existen muchísimas diversidades, cosas que las organizaciones hacen, pero para resumirlo podemos llamarlo servicio o producto o conocimiento o trabajo, como ustedes lo quieran llamar. Y nosotros tenemos una experiencia específica en una comunidad en particular, en un contexto en particular. Y lo que estamos haciendo es que ambos, donantes como organización de la sociedad civil, estamos apuntando hacia una causa en particular. Y eso es otra cosa que también tenemos que tener en mente. El donante también tiene una misión, también tiene un interés, una causa. Entonces, si nosotros como organizaciones de la sociedad civil podemos alinear nuestra causa con la causa del donante, ahí es donde creamos asociaciones de largo plazo. En vez de ver al donante como un ente superior al que hay que rogarle por el apoyo y al que hay que agradecerle por el apoyo y creo que perdí el video. Al que no hay que como verlo como un superior, sino más bien como un socio con el que estamos trabajando en conjunto para poder ambos llegar a una causa, apoyar una causa, solucionar un problema, avanzar, apoyar a la sociedad civil, a los ciudadanos y a las comunidades. Entonces, esta es una forma muy importante de ver nuestra relación con el donante. ¿Por qué hablo de esto? Y es porque me he dado mucho cuenta que muchas organizaciones de la sociedad civil pierden de vista que el donante y nosotros estamos trabajando juntos.
Y también pierden de vista que nosotros también tenemos el derecho y el poder de negociar con el donante, porque muchas veces hacemos todo lo que el donante nos dice y a veces eso significa que nosotros estamos perdiendo. Estamos perdiendo tiempo, estamos invirtiendo más tiempo del que deberíamos, estamos no ganando lo que deberíamos estar ganando por el esfuerzo que estamos haciendo. A veces dejamos de lado nuestras prioridades, nuestra misión por cumplir con las exigencias del donante. ¿Por qué? Porque es el que nos paga, es porque hay pocos fondos, etcétera. Entonces, es comprensible que haya necesidad de hacer a veces este proceso de adaptación al donante, pero también tenemos que comprender que el donante y nosotros estamos trabajando por una misma causa y desde ese punto de vista nosotros deberíamos poder negociar con el donante, ¿verdad? Y el donante también adaptarse a nosotros y a las necesidades que nosotros hemos identificado a lo interno de la organización y de las comunidades que apoyamos. Entonces, en este sentido, tenemos que pensar en dos grandes categorías de donantes y de donaciones. Esto es solo una introducción, podríamos hablar horas de esto, pero yo quería hablarles a ustedes de forma bastante general el tema de los fondos restringidos y los fondos no restringidos. ¿Por qué? Porque a partir de esto nosotros podemos priorizar con qué donantes quisiéramos trabajar, cuáles son nuestros donantes prioritarios y a qué donantes tal vez podríamos decirle que no, o a qué donantes no vamos a aplicar para fondos, porque a veces los fondos son más problema que ayuda, al final de cuentas. Entonces nos debilitan en vez de fortalecernos. Los fondos con restricciones son aquellos donde los objetivos y resultados específicos del proyecto son principalmente establecidos e inclusive impuestos por el donante o por los donantes. Entonces, los recursos están destinados a las prioridades del donante. Y esto, a veces el donante no conoce el contexto, a veces el donante no se ha hecho preguntas o no están en contacto con la comunidad y sus prioridades no forzosamente son ni las nuestras ni las de las comunidades. En los fondos restringidos también lo que ocurre es que la organización no puede utilizar los fondos sin aprobación del donante. No solo esto, sino va más allá. Existe poca flexibilidad de parte del donante, poca flexibilidad para adaptarse a los cambios del contexto. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil trabajan, son afectados por la dinámica política del país. Y cosas cambian, pero como el proyecto está establecido de una forma, no nos podemos adaptar. Y entonces tenemos que seguir con un proyecto que a veces no tiene tanto sentido o tenemos que trabajar e invertir en un proyecto mientras que la dinámica del contexto político nos está exigiendo algo diferente y entonces nos tenemos que partir en 5 para poder atender a las demandas de todos. Entonces, con los fondos restringidos, muy pocas veces existe flexibilidad para adaptarse. Muy pocas veces con los fondos restringidos se puede invertir en el funcionamiento de la organización. Hay pocos donantes que tienen overhead y cuando lo tienen el overhead es muy bajo. Entonces, casi que el 100% de los recursos que entran a la organización salen de la organización para la ejecución del proyecto. Y esto se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Y esto a lo largo plazo, más que a fortalecer la organización, la debilita, porque constantemente la organización, estos gastos siguen existiendo, pero no hay quien los cubra. Esto es algo que ocurre mucho con los fondos restringidos. Otros detalles, por ejemplo, los fondos no se pueden mezclar con otros fondos, la administración financiera tiene que ser separada, cuentas bancarias separadas, y son cuestiones de auditoría o son cuestiones de exigencias a veces son muy pesadas para ciertas organizaciones. Entonces, de nuevo, la debilitan más que la fortalecen. Y a veces las condiciones son difíciles de mantener. Por ejemplo, los resultados son inalcanzables, los indicadores no son realistas, nos ponen muchísima presión, hay muchísimas restricciones e inclusive el no cumplimiento puede resultar en la cancelación de los fondos. Entonces, de nuevo, es una presión
mucho más fuerte hacia la organización. Y por último, este tipo de contrato, que es el más común, ¿no? No vamos a negar que existen fondos con restricciones que son útiles y que sí nos han ayudado a ejecutar muchos proyectos. Yo no digo que no, pero el problema de esto es que nos vuelve dependientes del donante. O sea, en el momento que el donante ya se va, muy probable los proyectos ya no siguen, o existe muy poca probabilidad de sostenibilidad, o requiere un esfuerzo enorme de la parte de la organización para poder continuar con las iniciativas que se han puesto en práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que en los fondos restringidos ya existe una repartición, y eso lo pueden ver ustedes, donde cuando reciben ahí se me olvidó la palabra en español, un request for application, una demanda de propuestas, ya está establecido el porcentaje al cual ustedes tienen que apuntarle en su presupuesto, y el nivel de negociación es muy bajo, entonces existe poca flexibilidad para las organizaciones. Entonces, digamos que estos fondos no son prioritarios, o sea, nos salvan la vida, pero tenemos que poco a poco ir migrando hacia fondos sin restricciones. Entonces, un donante sin restricciones, por lo general, tiene un poco más de flexibilidad. La organización decide cómo usar los fondos o lo deciden junto con el donante, cómo van a utilizar esos fondos, cómo se van a destinar los gastos de forma estratégica y según las necesidades que la organización ha identificado en conjunto con la comunidad, idealmente, ¿verdad? Entonces, existe más flexibilidad de parte del donante para poder establecer proyectos que tienen más sentido, más lógica y que responden mejor a las necesidades del contexto de las comunidades. Si este es el caso, entonces existe más chance de priorizar actividades que apoyan el alcance de la misión y de la causa de la organización, por la cual la organización existe y por la cual la organización está trabajando hacia las comunidades. Permiten una planificación estratégica de un poco más largo plazo, porque en vez de financiar proyectos de 1 año, 2 años, se puede, con fondos sin restricciones, tener la oportunidad de financiar programas. Quiere decir cosas que van a durar 5 años o más, un programa más amplio. Entonces existe esta flexibilidad. Con los fondos sin restricciones, por lo general, una parte de esto se puede destinar a acciones de sostenibilidad financiera, por ejemplo, campañas de levantamiento de fondos. Se pueden destinar también a desarrollo organizacional, al desarrollo de personal, a gastos internos de la organización. Muchas veces existe también esa flexibilidad de la parte de un donante sin restricciones. Entonces permite cubrir gastos de funcionamiento, salarios de personas que no están directamente contratadas en el proyecto. Por darles un ejemplo, con fondos sin restricciones a veces existe un porcentaje que va al director de la organización. El director de la organización no forzosamente está ejecutando un proyecto como tal. Y en fondos restringidos, los salarios que se pueden pagar son únicamente el personal técnico implementando el proyecto. Entonces, ¿cómo se paga el salario de un director, el salario de la parte del equipo financiero, de comunicaciones, etcétera? Con fondos sin restricciones existe más flexibilidad en este sentido. La organización puede quedarse con sobrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hacia el final del año no se gastó todo, el donante no lo va a pedir de regreso y más bien la idea es renegociar el financiamiento para que este entre comillas, sobrante pueda implementarse o usarse para seguir con otros proyectos o para ampliar los proyectos. Esto es una forma bien general. Claro que existen, ¿verdad?, muchos más detalles al respecto. Pero es para darles como un vistazo bastante rápido. Entonces, con los fondos no restringidos, vamos a pensar, por ejemplo, en fundaciones, en donantes que trabajan por medio de fondos de filantropía. Vamos a trabajar con organismos, por ejemplo, comunidades de organismos religiosos, universidades. La iniciativa privada también a veces tiene fondos no restringidos y bueno, ustedes creo que todos más bien son donatarios o exdonatarios de la IAF y la IAF es, por ejemplo, un donante sin restricciones.
Es un ejemplo, ¿verdad? Donantes con restricciones, la mayoría de todos ustedes seguramente los conocen bien, pero donantes sin restricciones son menos conocidos, pero hay muchísimos y hay cada vez más porque se han dado cuenta en lo que es en el mercado del desarrollo y de la cooperación internacional que los fondos con restricciones ya no son útiles y solo han debilitado mucho a la sociedad civil. Entonces, nosotros queremos priorizar, no quiere decir que vamos a eliminar completamente, pero a los con restricciones. Queremos priorizar fondos sin restricciones y también queremos priorizar fondos de larga duración, ¿verdad? Entonces, para nosotros es mejor tener fondos de largo plazo que fondos de corto plazo. A veces, por la necesidad, por la urgencia de tener fondos, las organizaciones se han visto en la necesidad, valga la redundancia, de aceptar fondos restringidos de corto plazo, porque es lo que hay, es lo único que tenemos a la mano y sentimos que si no aceptamos eso, nos vamos a desaparecer casi, ¿verdad? Y más con todas las crisis que han ocurrido ahora en el mundo, esto es algo que ocurre bastante y es normal, o sea, es natural. Pero la organización, así como nosotros como seres humanos, tenemos que buscar la hora para hacer ejercicio, buscar la hora para comer bien, buscar la hora para dormir más o dormir mejor. Lo mismo tienen que hacer las organizaciones para estar en mejor salud. Buscar en paralelo a los fondos restringidos de corto plazo, buscar en paralelo opciones de fondos no restringidos de largo plazo, para que poco a poco podamos ir construyendo y volviéndonos cada vez más autónomos y más sostenibles a nivel organizacional, no solamente financiero. Entonces, para eso quiero compartirles rápidamente un pequeño cuadro. Ustedes creo que van a tener la presentación, entonces van a poder utilizar es un mini ejercicio que yo les recomiendo hacer. Ustedes pueden hacer las listas de sus donantes pasados y actuales, solo para hacer el ejercicio, y clasificarlos en, por ejemplo, este donante era de corto plazo, pero era sin restricciones. Entonces lo escribo acá. Este donante que tuvimos el año pasado era restringido y además de corto plazo. Entonces escribo su nombre acá. Mientras que tuvimos donantes o tenemos actualmente un donante que es restringido, pero de largo plazo. Tenemos un contrato con ellos de 5 años, por ejemplo, o de más de 5 años. Entonces lo escribimos en esta casilla. Y aquí en esta casilla vamos a escribir aquellos que son sin restricciones de largo plazo, que es donde hay, no importa el monto, aquí no importa el monto, aquí importa el tipo de contrato, el tipo de relación que tenemos con el donante. Entonces, nosotros queremos priorizar, obviamente, aquellos que caben en esta casilla, que no nos están poniendo muchas restricciones o cuyas restricciones son más flexibles y que además tienen con nosotros una sociedad o una forma de trabajo de mayor largo plazo. Esto es lo que queremos priorizar. Si ustedes hacen el ejercicio, tienen muchos aquí o muchos aquí que es restringidos, no es lo ideal. O sea, esta casilla es la menos prioritaria para nosotros y es lo que queremos apoyar menos. Entonces les dejo ese ejercicio para que puedan ustedes como empezar a evaluar en dónde están ubicados en términos de financiamiento, restricciones, no restricciones, etc. Ese es el fin de mi presentación y tenemos cabal, creo que exactamente 15 minutos para pasar a las preguntas que a ustedes tengan. No sé si, ¿dónde puedo ver? Okay. No sé si hayan identificado preguntas específicas. Gracias, Irene, por su participación. Ha sido muy enriquecedora y estaríamos abriendo el espacio para preguntas. Ahí nos van a estar auxiliando Juliana, Teresa y Ana María. Por ejemplo, por acá, gracias Carlos, a ti Irene, aquí hacer una pregunta muy interesante y es,
más allá, digamos, de los fondos de cooperación, otras fuentes que sean restringidas o no restringidas, ¿qué otras ideas o qué otras formas hay de generar como recursos propios? Le entiendo un poco a Ana Carmona, quien nos pregunta. Ok, esa es súper buena pregunta. Y entonces, dentro de la categoría de fondos sin restricciones, vamos a encontrar una gran diversidad de posibilidades. Unas de ellas son el levantamiento de fondos, o sea, todo lo que es fundraising, crowdfunding y todo lo que se hace en Internet, pero también a través de eventos locales. Entonces, aquí hay una gran diversidad de opciones. Tal vez lo más fácil sea que yo les dé ejemplos concretos de países en los que yo he trabajado. Por ejemplo, en Haití hay una organización que yo apoyo y ellos lo que han hecho es que han recibido donaciones en especie. Quiere decir de que ellos han recibido muchísimas donaciones de ropa, de comida, de productos de belleza y cosas así. Y ellos 2 veces al año tienen una venta de garage, una venta, una tienda pública, ¿no? Y esto les ha generado muchísimos fondos. Claro que esto no va a cubrir los gastos principales de la organización, pero les ha ayudado a cubrir gastos que los donantes muchas veces no cubren. Entonces, este es un ejemplo bien sencillo. Dentro de la categoría de fondos restringidos, de fondos no restringidos, perdón, está también el trabajo por medio de miembros. Y esto es algo que también yo he visto muchísimo en varios lugares de Latinoamérica y Asia, que las organizaciones tienen miembros que se inscriben en la organización y que reciben a cambio un apoyo, un servicio, una capacitación, un acompañamiento, o sea, hay un intercambio y estos miembros pagan mensualidades o anualidades. Y también hay organizaciones que dentro de esta categoría de miembros tienen gente que son como sponsors, que son como padrinos de la organización. Entonces, por ejemplo, otra organización con la que yo trabajo en Haití tienen padrinos haitianos que han migrado a los Estados Unidos o a Canadá o a Francia y que simplemente quieren apoyar la causa, quieren apoyar la causa de esta organización. Por eso es que la misión es tan importante, porque dicen, wow, en Haití las mujeres, las niñas están sufriendo de este problema, yo voy a dar $500 anuales para apoyar esta causa. Entonces soy un miembro que financia. Así hay, bueno, una diversidad de opciones. Eso es dentro de la categoría de fondos no restringidos. La otra gran opción es también la prestación de servicios literal, de servicios profesionales. Dependiendo del país, legalmente las organizaciones sin fines de lucro pueden generar un business plan social, ¿cómo se dice business plan? Perdón, lo olvidé. Un plan, como un plan, perdón. Sí, un plan de negocios o un modelo de negocios. Sí, perdón, un modelo de negocios, pero no con lucro, sino que es un modelo de negocio social en la que los ingresos que entran no se reparten a una persona, ¿verdad? No es lucro, sino que los ingresos de este servicio, de este producto o de este plan de negocio social se reinvierten en la misión de la organización. Esa es la principal diferencia. Hay muchas organizaciones que prestan servicios. Lo ideal es que sean servicios que están relacionados con la misión, obviamente, pero también hay organizaciones que pueden prestar servicios no relacionados con la organización. Por ejemplo, en Asia conozco muchas organizaciones que rentan espacio de oficina o que rentan vehículos, motos, etcétera, o que rentan otros servicios y esos fondos son invertidos en la misión de la organización. Ese es otro ejemplo. Por ejemplo, Entonces, nosotros, Irene, pues no sí. podría entrar en detalle ahora, pero nosotros, por ejemplo, acá en Colombia, en Macaya, precisamente tenemos una línea donde prestamos servicios de cooperación y de innovación, pues como a las organizaciones en Colombia y en Latinoamérica, que es, digamos, aparte de la línea de proyectos que tenemos con cooperación internacional, que están relacionados, por ejemplo, con la misión de la organización, pero que dan pues otra fuente de ingresos, digamos, propios. Entonces también es una muy buena alternativa. Así sí. es. Sí, y tal vez otro ejemplo que viene a mí rápido, como digo, a veces son fuentes de ingreso bien grandes, a veces son pequeñas, pero que también ayudan a cubrir ciertos gastos. Hay ejemplos en las que las comunidades
que reciben un servicio de salud, por ejemplo, o un servicio de un psicólogo o de capacitación, pagan una mínima parte, o sea, no pagan el servicio completo, no, pero pagan un ingreso simbólico que cubre los gastos mínimos de la organización. Entonces hay una especie como de intercambio. Hay bastantes opciones y de eso se pueden hablar horas de horas, pero sí, hay opciones. Espero haber dado algunas ideas. No sé qué otras preguntas. Gracias. Gracias, Irene. ¿Algunas preguntas? Bueno, pues no sé si Tere quiere animarse a traducir algunas que están ahí en portugués, pero mientras lo va haciendo, hay una pregunta que dice si de pronto pues hay como alguna lista o algún sitio que ellos puedan consultar para identificar como qué donantes o qué cooperantes suelen ser con fondos restringidos o con fondos sin restricción. Si de pronto pues hay como forma de validar cuáles son de un lado y del otro. Tal como una lista, creo, no, nunca he visto una lista donde estén recopiladas todas las opciones. Lo que yo les sugiero a las organizaciones cuando están haciendo este análisis es que vayan a la página del donante, ¿sabes? Una recomendación bien, que suena bien lógica, pero que a veces no lo hacemos. Cuando van a aplicar a una donación o que están entrando en colaboración con un donante, vayan a la página de la organización y ahí están muchas veces los donantes sin restricciones. Es obvio que su forma de trabajo es mucho más flexible y que existe mucho más apoyo para las organizaciones y se puede ver la diversidad de proyectos que están apoyando en el país como en otros países. Y ahí es donde pueden analizar, bueno, esta es una fundación, me está dando flexibilidad o me está imponiendo un resultado o no. Entonces, analicen bien al donante, hay que conocer bien al donante, hay que conocer bien su causa y su forma de trabajo. Esa es una. Y la otra cosa que les recomiendo es que muchas veces, también lo he visto, muchas organizaciones se quedan mucho solo a nivel de las oportunidades de financiamiento que hay disponibles en el país, mientras que existen muchas oportunidades de financiamiento en otros continentes que apoyan al país, pero desde, por ejemplo, desde Europa, desde Canadá, desde Asia, etcétera, y tenemos como poco el reflejo de ir a buscar a sitios extranjeros, a sitios internacionales. No nos quedemos solo en las oportunidades comunes que están en el país, ¿verdad? Vayamos a buscar más allá. Nosotros en Haití, para darles un ejemplo, nos pusimos a investigar en internet y conseguimos formas de apoyo desde Londres, desde países de la Unión Europea que no habíamos pensado jamás que podían ayudar o estar interesados en apoyar a Haití. Y esto ocurre sobre todo proyectos de filantropía o las fundaciones. Ahora nosotros en Haití tenemos muchos fondos que vienen de Suiza, de fundaciones francesas, etcétera, que tal vez parecemos que están fuera de nuestro alcance, pero en realidad no. Entonces yo recomiendo que expandan sus horizontes. Aquí Valentín de Brasil pregunta si existe una discusión sobre los fondos restringidos y no restringidos en redes de organizaciones de cooperación internacional o es algo que cada organización debe decidir solo. Es una súper buena pregunta y quisiera tener la respuesta. No he visto un espacio donde se discuta esto. Esto es algo bastante nuevo, diría yo, porque los donantes tradicionales son los que son restringidos y son los que conocemos más. Y dado que las organizaciones de la sociedad civil se están dando cada vez más cuenta que este sistema es un círculo vicioso que los debilita, las mismas organizaciones de sociedad civil se han visto la necesidad de ir a buscar alternativas. Y yo conozco, o sea, tal vez es algo, tal vez mi punto de vista es un poco restringido porque yo soy consultora y entonces yo sí conozco porque ese es mi medio de trabajo, pero no sé qué tan accesible sea esta discusión para organizaciones de sociedad civil. ¿Me puedo informar y darles una información sobre esto? Pero también quisiera lanzarle la invitación a Red Colaborar, justamente, que ustedes son una red de organizaciones y podrían crear este espacio de discusión y de trabajo y de cuestionarse y de investigar, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que este es el espacio perfecto para investigar. Yo de mi parte puedo investigar también si existen espacios de
de compartir en este sentido. Puedo hacerlo, sí. Pues sí, de hecho también estábamos pensando acá en eso, y que de todas formas hay muchos cooperantes a los que cada uno debe, pues con los que cada uno debe relacionarse, y pues eso se da para todo un compartir de experiencias a nivel de red. Mm, bueno, por aquí hacen una pregunta y es, ¿cómo influye la cultura organizacional en la sostenibilidad de la misma? Pregunta Marta. Súper buena pregunta. Hay tantas formas de verlo, pero voy a ir al grano. La cultura organizacional para mí, la base de una cultura organizacional es que todos los elementos, como en la imagen que les presenté al principio, se vean como un conjunto, ¿verdad? Cuando uno pertenece a una organización es como cuando un órgano pertenece a un cuerpo humano. O sea, es tan importante el intestino como el hígado, como el cerebro, como los ojos. Todos somos igual de importantes y todos somos este cuerpo humano. Lo mismo ocurre en una organización. Todos, aunque seamos entes independientes, aunque seamos un corazón, un hígado, un tal, ¿no? Que tengamos roles diferentes, todos somos un cuerpo humano, todos somos una organización. Entonces, si existe esa cultura organizacional de trabajar todos como una sola entidad, como un solo cuerpo, como un solo organismo, ¿eso qué sucede? Que si nosotros somos la secretaria, pero está llamando a alguien, nosotros somos atentos, es el donante tal, nosotros lo tratamos con cordialidad, tenemos un conocimiento básico de lo que está ocurriendo en la organización, podemos tener una relación con ese donante que va a hacer que el donante se interese más en nosotros y que le estamos dando como un servicio al cliente más apropiado. Otro ejemplo es, yo soy el técnico y voy a ir a una conferencia del tema de agua, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez yo no soy la que está levantando los fondos, yo no soy la experta en sostenibilidad financiera y yo no soy posiblemente la que está redactando proposiciones, tal vez ese es el rol de algún colega mío. Eso no quiere decir que cuando yo esté en una conferencia no vaya a poder crear contactos, dar mi nombre, decir, mire, yo represento tal organización, yo conozco mi organización, yo soy un elemento de la organización, yo soy esa organización. Entonces yo puedo hablar hacia un donante, un posible socio, un posible colega, etcétera, y voy a poder crear una relación con esa persona, aunque yo no sea la experta. Entonces, ¿qué es la cultura organizacional? Es este concepto de que somos una entidad y que tenemos que crear relaciones con otras entidades. Para mí, la sostenibilidad organizacional se basa principalmente en la calidad de nuestras relaciones, tanto con otras organizaciones como con posibles socios, como con donantes. Eso para mí es primordial. Muchas gracias, Irene. Por aquí veo Tere que está preguntando Valentín algo, pero perdonarás el portugués. No sé qué dirá. Sí, ahorita lo traduzco. Dice, hay organizaciones de cooperación internacional que están captando recursos de gobiernos para apoyar proyectos. ¿Sabes si hay interferencia de los gobiernos en la decisión de esos recursos, en la decisión de a dónde serán destinados esos recursos restringidos? Sí, definitivamente sí. Bueno, voy a hablar de forma bien general, yo no tengo casos concretos, pero sí, efectivamente, la cooperación internacional para poder implantarse en un país tiene que tener la autorización de instituciones gubernamentales. Y cuando se requiere ese como permiso, existen negociaciones, sí lo hay. ¿A qué nivel? No tengo detalles. Es un tema bastante profundo, es un tema bastante político, pero sí existe esa negociación. La otra cosa que hay que saber es que no solo es el gobierno que esté presente y no solo es el gobierno como tal, sino que las prioridades de financiamiento a nivel mundial se deciden a altos niveles. Se deciden en el Banco Mundial, se deciden en la ONU, se deciden en un montón de instancias muy grandes, bancos sobre todo, son los que deciden cuáles son las prioridades de financiamiento año con año. Y, por ejemplo, entre todos estos grandes organismos internacionales, globales, dicen, este año nos interesa más el tema de género.
Entonces, todos los que están debajo tienen que adaptarse a esa prioridad que Banco Mundial, que Banco Interamericano, etcétera, han decidido. Entonces, existe mucha influencia política y por eso o muchos intereses políticos detrás a alto nivel que deciden hacia dónde van destinados los fondos. Uno de los donantes principales, como ustedes saben, especialmente en Latinoamérica, es Estados Unidos y es la USAID. Y la USAID tiene intereses que están dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos y su política internacional hacia Latinoamérica. Y lamentablemente pareciera como que tenemos poco poder sobre eso, porque ya está decidido a alto nivel y eso no va a cambiar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser independientes y generar propios fondos, ¿verdad? Porque perdónenme, voy a utilizar tal vez una imagen muy fuerte, pero a veces caemos inclusive en ser un poco marionetas de estos donantes internacionales que han tomado decisiones sin considerar las reales necesidades de los países que están apoyando. Entonces, suena terrible, pero lamentablemente sí es así. Y por eso es que es tan importante que conozcamos el mercado de la cooperación internacional en nuestro país, pero también lo que está sucediendo a nivel global. Por último, para darles un ejemplo súper concreto, y estoy seguro que todos conocen, son los ODS, ¿cómo se dice? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, perdón. Se me vienen en otro idioma. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los objetivos que se han puesto, se han decidido a nivel de grandes organismos como la ONU, etcétera, y esos dirigen y nos vienen a influir como en cascada a nuestros países, a nuestros pequeños proyectos. Entonces estamos influenciados por una jerarquía de cooperantes internacionales bastante grande. Entonces, entre mejor conozcamos eso, mejor vamos a poder jugar en ese mercado. Totalmente, es cierto. Inclusive yo creo que se relaciona mucho con el comentario que nos hace Jonathan, pues algo relacionado, y es que él dice que también considera muy importante que como organizaciones podamos ser propositivos, verlos como aliados, formarlos, entre comillas, porque digamos que esto de muchas maneras puede repercutir en que el cooperante no sea solo quien da el dinero, sino que realmente sea un aliado, pues conociendo las necesidades en el territorio y permaneciendo con nosotros para generar proyectos como completos. No sé, Irene, si tienes algo ahí para aportarle a Jonathan. Tal vez quisiera darle un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer retroalimentación hacia el donante. Creo que eso es lo principal, porque muchas veces el donante no puede saber cómo adaptarse a nosotros, a las necesidades, si nosotros tampoco lo comunicamos. Entonces, si queremos que sea un aliado, tenemos que comunicar, así como en cualquier relación que tenemos que comunicar, tenemos que expresar nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras dudas, etcétera. Entonces voy a usar un ejemplo de Haití, otra vez, que es el que tengo más reciente. En Haití ganamos un proyecto con ONU Mujeres. Los gestionarios de ONU Mujeres en Haití, perdónenme, son un desastre, o sea, realmente están re mal organizados. Entonces, ¿qué sucede? Que tienen 15 donatarios en Haití y los 15 donatarios están sufriendo porque el donante no está bien organizado. Y entonces lo que está sucediendo es que ahora la casa matriz de ONU Mujeres está haciendo una encuesta entre todos los donatarios para ver qué es lo que no funciona. Entonces las organizaciones con las que yo trabajo ahora vienen con el miedo, me dicen, Irene, ¿qué hacemos? Tenemos miedo de comunicar, tenemos miedo de hablar, porque puede ser que nos tachen de negativo, pero en realidad es muy importante. Les digo, hablen, tienen que decirlo. ¿Cómo el donatario lo va a saber si ustedes no le dan un feedback? Obviamente no se trata de quejarse, de criticar, de ser juzgón, de ser negativo. No, se trata de ser propositivo. Entonces yo le digo, si ustedes van a responder ese formulario, en primer lugar, hablen con ellos, pidan una cita, hablen con los socios y sean propositivos. Decirles, miren, esto no está funcionando, proponemos que nos escuchen de esta forma, proponemos que los reportes se hagan de esta manera, proponemos que nos sentemos y juntos decidamos qué vamos a hacer. Y el donante aprecia eso, no hay que tenerle miedo al donante. Es como cuando, perdón, pero voy a usar otro ejemplo, es como cuando tenemos miedo a nuestros papás, casi que así, tenemos una relación
paternalista con el donante, y no tiene que ser así. Tenemos que tener una relación de profesional a ser profesional en la que podemos hablar, comunicarnos y expresar, porque al donante le sirve también, porque ellos están buscando alcanzar un objetivo y no lo están haciendo si no hay comunicación. Entonces, no sé si esto responde a la pregunta. Muy importante, Irene, la verdad, porque de la misma forma en como nos concebimos, lo que tú dices en esas relaciones con el cooperante, es que también se van desarrollando las cosas y los proyectos. Entonces, en la medida en que se haya una relación como profesional, pues va a estar en el marco de las ideas, desde las proposiciones, desde las decisiones conjuntas y de retroalimentación bidireccional. Entonces, muy importante eso. Gracias por tu aporte y también por Jonathan, tu comentario. No sé, Tere, Ana, Carlos, si ustedes quieran agregar algo más. Yo no veo como más preguntas en el chat, no sé si de pronto me está escapando alguna, pero si no, pues bueno, como para ir cerrando. Yo no tengo nada, ninguna pregunta. Yo creo que ha sido muy enriquecedora. Han habido preguntas realmente muy interesantes y ha habido una intervención muy interesante de parte de Irene, poniendo algunos ejemplos, que creo que es lo importante también, ¿verdad? Compartir algunas experiencias. Así es que no sé si alguna de ustedes quisiera agregar algo, si no, iríamos cerrando. Sí, Carlos, adelante. Muchas gracias. Irene, muchas gracias. Ya no la vamos a desvelar más. Sé que ya son las 11, 12 de la noche en París. Agradecemos su esfuerzo. Esperamos seguir contando con su participación. Para nosotros ha sido muy enriquecedor. Irene, pues tuve yo el gusto de conocerla en Guatemala. Ella es guatemalteca y trabajó en una organización de la cual nosotros recibíamos fondos, donaciones, y ella trabajaba el área básicamente del desarrollo organizacional, y para nosotros fue muy interesante porque el área sirvió para fortalecer a muchas organizaciones en Guatemala en el marco del proyecto que en ese momento se estaba implementando por parte de USAID. Así es que, Irene, muchas gracias, les agradezco, y a todos los que participaron, muchas gracias por su participación. Yo sí, antes de finalizar, sí quisiera invitarlos al próximo webinar, que va a ser el 13 de octubre, a esta misma hora. Sería las 15 horas de Colombia, 14 horas de Centroamérica. El webinar es muy interesante. Es el tema de la niñez, protegiendo a nuestros niños y niñas. Va a estar a cargo de Claudia Cortés Dávila, que es una trabajadora social de la Corporación del Pueblo de los Niños. Así es que será un gusto también poder participar en esa actividad, que realmente es un tema muy sensible, es muy importante en el marco realmente de la defensa de los derechos de los niños y de las niñas, que realmente es una problemática a nivel latinoamericana, yo creo que mundial. Les agradezco, les reitero mis agradecimientos a Irene por su participación, y a todas y todos los amigos, amigas, colegas, muchas gracias a Corporación Macaya, que siempre contribuye en estas actividades que nos enriquecen a todas y todos. Muchas gracias. A ti, Carlos, muchísimas gracias, y nuevamente gracias a Cris, a Jorge por acompañarnos en las traducciones, y a Irene, por supuesto, por habernos regalado este espacio de su tiempo tan enriquecedor. Pues veo ahí buenos comentarios de que se amplió bastante el concepto de sostenibilidad, de poder encontrar como otros referentes, otros ejemplos. Entonces, muchísimas gracias, Irene, y también pues a Tere y Ana, que han gestionado como todo este espacio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.